Vamos con la octava lección de los 12 aprendizajes de nuestra vuelta al mundo. Somos Lucas y Pablo y el año pasado dimos la vuelta al mundo en 403 días. Este mapa lo refleja bastante con su ruta y sus billetes. Estuvimos en 26 países, recorrimos más de 100.000 kilómetros y hoy, en vez de contaros anécdotas y aventuras y sitios que vimos, queremos contaros cosas que nos pasaron y que nos han llevado a hacer reflexiones y aprendizajes que os pueden servir para vosotros en los próximos retos a los que os enfrentéis. En los últimos 7 hemos estado pasando por Sudamérica, por Estados Unidos. El último ha sido una aventura policíaca y de miedo en la Ruta 66. Y hoy os vamos a contar en este de aquí un capítulo que a lo mejor no es tan espectacular y bonito y pero que tiene un aprendizaje muy importante y que nos ha servido a nosotros mucho. Y luego la Eh, gente nos pregunta mucho por esto también. de hecho, sí, voy a empezar con eso. Siempre que hablamos con alguien durante la vuelta al mundo o ahora y le decimos que nos hemos dado la vuelta al mundo los dos, nos preguntan cuál ha sido nuestro país favorito y segundo, si nos hemos peleado mucho. No sé por Son qué, las dos pero preguntas. Son las dos todo el, preguntas. todo el mundo pregunta eso. Eh, a lo cual nosotros respondemos, nos hemos peleado mucho menos de lo que os imagináis, lo hemos conllevado muy bien, y ahora os contaré por qué, pero también ha habido, como es normal, durante más de un año, ha habido algunos rifirrafes y algunas peleas de las que sacamos un montón de aprendizajes y que yo creo que cualquiera que se meta en una aventura, en un emprendimiento, en cualquier reto con otro, sabe de qué hablamos y que le puede servir. Antes de continuar con esta historia y este pedazo de aprendizaje, tenemos que comentaros cuál ha sido nuestro mayor acompañante durante toda la vuelta al mundo, que ha sido Olafly. Porque sinceramente tener internet ilimitado allá donde vas te cambia la película. El pedir un Uber nada más aterrizar en un sitio, el avisar de que acabas de cruzar una frontera por tierra, por aire, de cualquier forma y rellenar el formulario de aduana sin tener que buscar el wifi de un aeropuerto o cualquier cosa. Esto es un game changer total a la hora de viajar. Nosotros lo hemos utilizado en todos los países en los que hemos estado porque tienes conexión en más de 200 destinos y además nosotros hemos utilizado Olafly Plans, que es una suscripción que mes a mes tú vas renovando y tienes conexión en más de 160 destinos, puedes compartir internet con todos tus dispositivos y para teletrabajar, emprendedores, nómadas digitales o estudiantes de intercambio es increíble. Además, existe Always On, que en el momento en el que cancelas cualquiera de tus suscripciones, tienes conexión durante todos los meses, 1 giga de conexión para emergencias. Esto es, sinceramente, algo que yo no me plantearía a la hora de viajar. Si quieres viajar con Olafly, utiliza nuestro código CRAZY para tener un 5% de descuento en tus viajes vacacionales y un 10% de descuento en Olafly Plans. Seguimos con esta pedazo de historia. Os pongo en contexto, estamos en el ecuador del viaje, llevamos 7 meses de vuelta al mundo. Quedan otros 6 7 no sabemos cuántos. Estamos en San Francisco, a punto de cruzar a Japón, y en esa época pasan varias cosas. Primero, que ya esa motivación del inicio de vuelta al mundo, de estamos ahí a tope, ha disminuido un poco. Seguimos con ganas y seguimos contentos, pero, pero claro, no es lo mismo del primer o segundo mes. Ya han pasado 7. Segundo, todavía no vemos la meta cerca. Queda como mínimo la mitad y no sabemos qué día vamos a volver. Tercero, el dinero se nos está acabando. Estamos terminando el primer patrocinio con Olafly que duraba 3 meses. No sabemos si vamos a renovar y en el caso de que no renovemos hay que empezar a apretarse el cinturón y no sabemos si vamos a poder llegar a mucho más lejos. Entonces empieza a haber una sensación un poco de incertidumbre sobre las cosas que van a pasar. A eso se le añade una cosa muy importante y que es un poco el quid de la cuestión, que es que los incentivos que teníamos cada uno o la dirección que buscábamos cada uno empieza a bifurcarse. No porque sean contrarias, sino porque habíamos estado muchos primeros meses intentando que funcionase el contenido para potenciar el viaje y ahora que lo habíamos conseguido, que la cuenta estaba funcionando, no sabíamos muy bien qué hacer con ella, no sabíamos si el propósito iba a solo acabar la vuelta al mundo, si lo que queríamos hacer después iba a llevar hacia un lado, hacia otro. Y en mi caso, por ejemplo, tenía bastantes dudas de qué quería hacer después. Eh, en el momento en el cual no tienes algo a lo que apuntar conjuntamente, no remas en la misma dirección. Y cuando no remas en la misma dirección es cuando vienen todos los problemas. Es curioso porque en San Francisco estábamos fenomenal, en una ciudad maravillosa, rodeados de amigos y de gente súper que nos incentivaba un montón y que nos gustaba el mood y el vibe.
pero es donde empezamos a tener un poco de discusiones y de enfrentamientos, de decir, oye, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué ahora chocamos más? ¿Por qué saltamos más? ¿Por qué empezamos a esas broncas que solíamos resolver en 1 o 2 minutos? Porque ahora nos aguantan un poco más. La primera reflexión es la que os he dicho. Nosotros nos fuimos a la vuelta al mundo con un solo objetivo claro, dar la vuelta al mundo. Entonces, todas las decisiones iban direccionadas a eso. Si tú tienes un reto y quieres hacerlo sí o sí, da igual lo que pase, es muy fácil luego decidir, porque todo lo que te acerque más hacia allí es hacia donde vas. Y era lo que nos ayudaba en los momentos complicados, cuando hacía frío, cuando no dormíamos, cuando hacíamos horas y horas de trenes, cuando estábamos lejos de la familia, echábamos de menos, incluso cuando había momentos muy incómodos, porque no parábamos de estar en momentos incómodos. Hemos estado en más de 200 camas durante nuestra vuelta al mundo. Y en el momento en el que ese sitio al que remábamos se borraba un poco del mapa y de la dirección, era cuando empezamos a discutir. Por alguna anécdota, hubo unos días en San Francisco que Lucas me dijo, yo no te voy a hablar. Yo otros, por ejemplo, en Osaka, que se me fue la pinza y le dije, aquí te dejo, ya nos veremos en el Airbnb que habíamos reservado. Bueno, había alguna anécdota que se quedan ahí como historietas en la recámara, pero que al final no es el tema del que estamos hablando. El tema es lo importante que es saber qué cosas te acercan a que ambos estéis en la misma página. Porque somos personas muy distintas. Pese a que compartimos un grupo de amigos, compartimos un montón de cosas, llevamos 10 años siendo súper amigos y hemos vivido muchas cosas juntas, somos personas distintas. Lucas tiene una visión muy grande y siempre está pensando en cómo llegar hasta allí. Yo a lo mejor soy más, bueno, a lo mejor no, yo soy más presente, estoy más pendiente del disfrutar del camino, lo romantizo más. Y esas cosas es normal que choquen. Entonces, el primer aprendizaje sobre esta charla es eso, el tener un mismo sitio al que remar. Es fundamental, ¿no, Luke? 100%, porque al final el aprendizaje es los incentivos, ¿no? Sigue los incentivos. Eso me acuerdo que lo hablábamos bastante en ese momento y luego lo escuché en un podcast de Matthew McConaughey que en el show de Chris Williamson, Modern Wisdom, y decía incentives, follow the incentives. Y es que es así. Cualquier cosa que vayas a hacer con cualquier persona, con tu pareja, con tus amigos, con lo que sea, con una compañía, los incentivos. O sea, ¿por qué estás ahí? Si sabes por lo que estás ahí y eres capaz de alinear los incentivos de esa persona para que esté ahí, entonces tiene sentido, porque luchas en la misma dirección y no solo la dirección, sino cómo está incentivado. Es decir, imagínate que tú contratas un empleado para tu compañía. ¿Cómo incentivas a ese empleado, más allá del salario, la experiencia, el qué le estás aportando? Los incentivos que hay, a lo mejor es la misión, estás persiguiendo una misión grandísima, ¿no? Quieres cambiar el mundo. O en una relación con tu pareja, el construir la misma vida que la otra persona, ¿no? Si quieres construir vidas diferentes, a lo mejor no quieres tener hijos y ella sí. Pues es que incentivos, en plan, yo no quiero ese incentivo, ella sí, disonancia, son peleas aseguradas y bueno, se pueden gestionar y navegar todas estas cosas, pero es muy complicado si los incentivos no están bien alineados. Entonces, nos dimos cuenta de que, al menos en el medio plazo, en ese momento en el que teníamos como que ver hacia dónde íbamos, lo que teníamos que hacer era dar la vuelta al mundo y teníamos que luchar para terminar la vuelta al mundo. Y que después de la vuelta al mundo ya veríamos cómo reajustáramos, cómo íbamos a reajustar todos estos incentivos y esta dirección que tenemos cada uno en base a lo que hacemos. Y también te digo, si en algún momento nos tuviésemos que separar, nosotros nos queremos mucho y somos súper amigos como para hablar las cosas bien, porque hemos aprendido durante el viaje a separar mucho lo que es los temas como muy personales, ¿no? De lo que es el business y de lo que son esos incentivos. Entonces, ser muy empáticos entendiendo cuáles son mis necesidades, cuáles son sus necesidades y obviamente eso se pone en la mesa y se valora a la hora de tomar decisiones. Cuando tú eres capaz de hacer eso, hay mucha más paz, porque no hay peleas, porque en el momento en el que hay que hablar algo se habla y eres capaz de separar y entender cuáles son las necesidades y los incentivos de cada uno y no entras en peleas, sino es, oye, ¿esto se puede solucionar o no? Y si no se puede solucionar porque no tiene fórmula,
el mundo tampoco se va a acabar. O sea, es decir, no te vas a morir, no es una cosa de vida o muerte, no es como si estuviésemos hablando de que si tú paras de remar me muero, ¿no? Es un tema de que a lo mejor tú no remas en la misma dirección que yo, pero eso te lleva al final a entender cómo puedes elegir a las personas que te acompañan en una misión y cómo puedes hacer que haya mucha más paz en esa convivencia, que al final es, o sea, todos buscamos paz, ¿no? Casi más que felicidad deberíamos buscar paz. Recuerdo un café que nos tomamos en Lima con un empresario boliviano que se llama Diego Rojas, que nos hablaba de una reflexión que él tenía cuando empezó a emprender. Ya tenía su empresa con 15, 25 empleados y le frustraba mucho la sensación de que a la hora que acababa la jornada laboral, todo el mundo se iba. Y los fines de semana no hacía nadie ni el amago de abrir el portátil. Aunque hubiera trabajo atrasado que hubiera que hacer o que llegaban tarde a una fecha límite para entregar un proyecto. Y le frustraba y se enfadaba y se enfadaba y se enfadaba y llegaba pues a tener problemas con sus trabajadores. Hasta que uno de sus socios le dijo un día, ¿cómo vas a esperar de ellos, que al final trabajan por un salario, que peleen por esta empresa lo mismo que tú, que lo que peleas es por tu equity y porque tienes una parte del pastel y que cuanto más grande sea, más impacto va a tener y luego la venderás y te cambiará la vida? No, no tienes el mismo incentivo que ellos. Entonces no esperes el resultado y no esperes la acción de ellos misma que la que vas a tener tú. Y Es eso un es... gran ejemplo y que, por ejemplo, hemos hablado de Elon Musk en capítulos anteriores, de que yo me leí su libro. Y es curioso como Elon Musk, por ejemplo, con su historia, también es el mismo escenario, ¿no? Él es el founder y luego tiene gente que trabaja para él, pero como alinea los incentivos de una forma diferente, es capaz de hacer que la gente trabaje como una demoníaca detrás de él y se quede pues él durmiendo en la fábrica. Entonces la gente ve que él está durmiendo en la fábrica, ve lo que le importa la misión y también la misión es muy importante y cómo la debe de comunicar a su equipo. En plan, esta misión está cambiando el mundo. Entonces tú te sientes parte de esa misión que cambia el mundo. El incentivo va más allá del salario y va más allá de lo que vas a ganar, sino de lo que puedes llegar a formar parte de, ¿no? A lo mejor mm, a la empresa de Diego Rojas, por decir, no tengo ni idea, los empleados no les importa tanto la misión como tal. Entonces, si tú sabes que formas parte de esa misión que va a cambiar el mundo, tus incentivos a lo mejor sí son dejarte la piel porque te están pagando bien por ello y realmente no necesitas dinero porque si trabajas en Tesla y eres un macro ingeniero, podrías estar en cualquier otro sitio. Es más un tema, no es un tema de necesidad, es un tema de propósito. Entonces, Elon, ¿no? En ese sentido, es capaz de darte ese propósito con esa misión y esos incentivos hacen que tú te partas la espalda por esa empresa y por esa misión. Eso es curioso, ¿no? Que no tiene por qué ser una relación de founders de relaciones con amistades o personales, sino que en cualquiera de los escenarios es un tema de alinear los incentivos. Y si eres capaz de entender eso, las personas y en general todo es un juego de personas. O sea, las empresas es un juego de personas. Si tú eres capaz de coger a gente con talento, gente con ganas, con inteligencia, y los llevas a una misión y los incentivas correctamente y formas esa cultura, al final va de eso. Y una empresa es una secta, en cierta medida, que se ha inventado una movida y que lo único que es autosuficiente porque se paga a sí misma con sus propios ingresos. No tiene más que eso. Total. Persigue los incentivos. Y aquí la gran reflexión del capítulo número 8 de estos 12 aprendizajes. Espero que os esté sirviendo un montón. Tenéis los anteriores ya en el canal y los próximos no os van a defraudar absolutamente nada. Así que nos vemos en el siguiente. Dios.